Buenas tardes. Guía de Desarrollo Actividad 5. Usemos herramientas web 2.0. Yolanda Reño Quintero, Corporación Universitaria Iberoamericana, Licenciatura Pedagogía Infantil, Área Estadística. A continuación hago la presentación de mi trabajo. Primero, con un grupo de personas de la empresa SA se busca encontrar la cantidad de errores que se cometen al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los siguientes. Con los datos que me ofrece la tabla, puedo decir que la población son las personas de la empresa SA, la muestra, grupo de personas de la empresa SA, la variable, cantidad de errores que se cometen al diligenciar los formatos contables. El tipo de variable que estudio es cuantitativa y a la vez discreta, teniendo en cuenta que trabaja valores enteros. Las medidas de tendencia a calcular en este caso son la media, la mediana y la moda. ¿Cómo calculo la media? Entonces lo que hago es sumar el número de datos que me brindan en la tabla y los divido por la muestra. Entonces acá realicé el ejercicio, lo cual como media me resultó 7.16. La mediana, lo que hago es organizar los datos de menor a mayor. Tomo los dos datos centrales, porque en este caso tenemos unos datos pares, entonces tomo el 5 y el 8 como datos centrales, lo cual me da un resultado de 6.5. Para la moda, identifico que son 14 libros contables, teniendo en cuenta que este es el dato que más se repite. D. Se puede calcular alguna medida de posición, porque si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. En este caso calculé cuartiles. Inicialmente organicé los datos de menor a mayor y apliqué las fórmulas como aparece acá. Esta es la fórmula para hallar los cuartiles, donde Q hace referencia a cuartiles, la K es el número de cuartil que voy a hallar. Tenemos K por N más 1, donde N es la muestra sobre 4 porque son cuartiles. Lo que hice fue reemplazar los datos, me arrojó la posición, esa posición la ubiqué dentro de los datos que se me brinda y terminé el procedimiento, lo cual tuve como cuartil 1 3.75. De igual manera hice el cuartil número 2, donde utilicé la fórmula, pero ya cambiando el número de cuartil, para lo cual me dio como posición 3.5, la cual también ubiqué dentro de los datos y continué el proceso, obteniendo como cuartil 2 6.5. En este caso el cuartil 2 siempre debe tener el mismo valor de la mediana, como observamos acá, mediana 6.5 y cuartil 2 6.5. Segundo, los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son. Entonces acá se me brindaron los datos, sin agrupar los datos, cuáles son las medidas de tendencia. Entonces utilicé la media, la mediana y la moda. Como lo hice en el punto anterior, la media, sumé los datos y los dividí por el número de datos, y para lo cual me dio un resultado de 8.675. Para la mediana, organicé los datos como está acá, tomé el del centro, pero teniendo en cuenta que son datos pares, tomé los dos centrales, los sumé y los dividí por 2, dándome una mediana de 6.625. Para la moda, tomé el 3 y el 3, teniendo en cuenta que es el dato que más se repite. ¿Cuál es la medida de tendencia central más apropiada para representar los ingresos anuales? En este caso considero que es la mediana, teniendo en cuenta que los datos son muy heterogéneos, por lo tanto no podría utilizar la media, que sería en este caso la apropiada. Sin embargo, tomo la mediana. C. El 75% de la población está por debajo de ¿qué ingreso? Entonces, para realizar este punto, tomo la fórmula para hallar
percentiles, obtengo la posición y la ubico dentro de los datos, lo cual me arroja que el 75% de la población está por debajo de los 6.5 millones de ingresos. Igualmente hago para el punto D, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. Nuevamente tomo la fórmula, ubico la posición 3, la cual me arroja que el 30% de la población está por debajo de los 3 millones de pesos. Punto 3. Se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido en su medida, obteniendo los siguientes datos. Entonces acá me arroja esta tabla. Lo que inicialmente hago es completarla, hallando la marca de clase, la cual hago sumando las dos variables, 145 más 155, y la divido por 2, y así con los demás datos. Acá ya tengo completa esta casilla. De igual manera completo la frecuencia absoluta, teniendo en cuenta los datos que me brindan en la frecuencia acumulada. Asimismo acá ya se ven reflejados los datos completos. Agrego una siguiente casilla en la cual hallo la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, la cual se ve reflejada acá, para posteriormente calcular las medidas de tendencia central. Entonces en este caso tenemos que la población son los pacientes que asisten a terapia psicológica. La muestra son 69 pacientes. La variable es la talla para determinar el no uso del tratamiento, con un tipo de variable cuantitativa y a su vez continua. B. Encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. Las tendencias fueron la media, la mediana y la moda. Para la mediana, principalmente utilicé la fórmula, esta fórmula, multiplicada por la marca de clase por la frecuencia absoluta. Teniendo esta sumatoria, entonces decimos que 1 sobre n, que es el número de datos, por la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, lo cual me da este resultado para la media. Para la mediana, principalmente debemos encontrar en qué posición está el dato del medio, para lo cual utilizamos esta fórmula, donde decimos que n es 69, que hace referencia a los datos, dividido 2, a lo cual me arroja este resultado, que es 34.5, el cual ubico en la tabla de datos. Como no tenemos 34.5, tomamos el 59 y sobre este intervalo vamos a calcular las medidas de tendencia central. Entonces, utilizamos esta fórmula que tenemos acá, donde el límite inferior este 160 sería límite inferior, 170 sería límite superior, más n sería el número de datos sobre 2, la frecuencia acumulada menos 1, entonces sería frecuencia acumulada menos 1, es decir, el anterior sería 64, como lo vemos acá, sobre la frecuencia absoluta serían 25, por la amplitud, entonces la hallamos restando 170 menos 160, que serían 10. Entonces acá ya tenemos reemplazada toda nuestra fórmula. Y continuamos con los pasos, obteniendo que nuestra mediana da un resultado de 160.2. Para nuestra moda, de igual forma, utilizamos esta fórmula, la cual reemplazamos
Ya teniendo claro cuál es nuestro límite superior, inferior, la frecuencia y la amplitud. Entonces reemplazamos los datos como se observa acá en este procedimiento que realicé y obtenemos como moda 161.9. Se encuentra 3 medidas de posición, entonces acá vamos a hallar los cuartiles, para lo cual utilizamos esta fórmula que tenemos acá. Para hallar la posición a la cual se encuentra, utilizamos esta fórmula y tenemos que como posición nos arroja esta,